En este vídeo vamos a analizar la última tecnología para fregar el suelo, Dyson Watch G1. Es la primera fregona eléctrica de Dyson. Si estás buscando una máquina que te permita fregar el suelo siempre con agua limpia y que evite los malos olores, no te pierdas lo que viene a continuación. La hemos probado con diferentes tipos de manchas y derrames, y los resultados han sido sorprendentes. En una pasada es capaz de limpiar derrames como un bol de cereales con leche, salsa de tomate o manchas secas y pegajosas de mermelada. Vamos a analizar todas sus ventajas, así como los posibles inconvenientes frente a otras alternativas. Dyson Watch G1 utiliza una combinación de tecnologías que la hace diferente a cualquier otra fregona eléctrica y que te van a permitir fregar el suelo, siempre con agua limpia y en una pasada. A diferencia de otras fregonas eléctricas, no se basa en la potencia de succión, sino en varias tecnologías, donde destacan los dos rodillos motorizados que actúan a la vez. El primero absorbe y recoge, mientras que el segundo da una nueva pasada y seca, haciendo que la limpieza sea más higiénica y cómoda. Este sistema evita los malos olores, tan frecuentes cuando se limpia el suelo en húmedo, pues la máquina no expulsa aire. Se diferencia de otras fregonas eléctricas en que separa los líquidos de los sólidos. Por ejemplo, si aspiras un derrame de cereales y leche, vas a ver cómo el depósito solo se llena con leche mezclada con el agua sucia, mientras que en la bandeja inferior vas a encontrar los cereales. Es más higiénica a la hora de limpiarla, porque puedes tirar los cereales al cubo de la basura y el líquido por el fregadero, sin problema de atascos. Cuando friegas el suelo a mano, las fibras de la fregona no quedan del todo limpias por más que las escurras. Parte de la suciedad queda esparcida por el suelo. La fregona eléctrica de Dyson siempre friega con agua limpia. En cada rodillo hay 13 puntos de hidratación que van empapando las fibras. Además, mientras giran, se va limpiando la suciedad de cada rodillo, de modo que el fregado es más higiénico, algo que vas a notar en el brillo del suelo. Con la nueva fregona eléctrica de Dyson ahorras tiempo y esfuerzo. Los rodillos tienen un diámetro superior al de otras fregonas eléctricas. Además contrarrotan, por lo que es como dar dos pasadas con el esfuerzo de una, las manchas y los derrames desaparecen con la primera pasada. Se adapta a todos los suelos del hogar. En madera no deja exceso de humedad, pues los rodillos tienen un gran poder absorbente. Además, puedes regular en 3 niveles la hidratación. En suelos de baldosa, como el de la cocina, puedes aumentar la humedad para limpiar mejor las manchas. El ajuste de la hidratación se realiza con el botón de la pantalla. Con los niveles 1 y 2 es suficiente para la mayoría de las situaciones. Si tienes que limpiar derrames densos, puedes usar el nivel 3. En caso de que te encuentres con alguna mancha seca, tienes el recurso del modo turbo. Este se ajusta con el botón azul, y solo funciona si lo mantienes presionado. El alcance máximo de la fregona eléctrica es de 290 metros cuadrados. Es la superficie que puedes fregar con el depósito lleno y con el modo de hidratación mínimo. El depósito tiene 1 litro de capacidad, además consume muy poca agua. La batería de litio, que es extraíble, tiene autonomía para 35 minutos, por lo que te permite dar una pasada por todas las habitaciones. Con la fregona eléctrica de Dyson vas a llegar a todos los rincones. Los rodillos se hidratan de extremo a extremo y limpian hasta el borde de la pared. Puedes inclinarla y fregar debajo de la cama o de los muebles, ya que el cabezal es muy plano y se puede poner prácticamente pegada al suelo. Tiene la ventaja de que el palo es curvado y no tienes que agacharte tanto como con otras aspiradoras. Puedes hacer giros y cambiar rápido de dirección. Es muy cómoda de manejar, aunque su peso es de unos 5 kilos, gracias al efecto deslizante de los rodillos casi se mueve sola. El centro de gravedad está tan cerca del suelo, que no vas a notar peso en la muñeca, solo tienes que dirigirla con suavidad. Puedes limpiar con comodidad y libertad alrededor de muebles y objetos, ya que no tiene cable. Es tan intuitiva y fácil de configurar que no tendrías que leerte el manual de instrucciones para ponerla a funcionar. El montaje es tan sencillo como ensamblar el tubo azul y colocar el soporte de la base. Una vez cargada y llenado el depósito de agua, ya podrías empezar a disfrutar de la máquina. En el panel LCD puedes ver pequeños videotutoriales que te indican paso a paso lo que debes hacer en cada momento. El panel está en el extremo del mango y es muy nítido y visible mientras friegas el suelo. Gracias a la información de la pantalla te aseguras el control de la máquina y su correcto funcionamiento. Te alerta si hay algún bloqueo, si debes vaciar el depósito o si tienes que activar la limpieza automática. En la caja se incluye un código para que registres la máquina y la conectes sin esfuerzo a la aplicación My Dyson.
Así vas a tener a mano todos los recursos y videotutoriales para resolver dudas o para cuando tengas que comprar algún recambio. Si necesitas ayuda técnica, tendrás acceso prioritario con asistencia 24 horas al día, los 7 días de la semana. Cuando termines de fregar, te vas a dar cuenta de lo fácil que es limpiarla. El mantenimiento diario es muy sencillo. Nada más dejarla en la base, solo tienes que seguir las instrucciones del panel que te va indicando cada uno de los pasos. Una vez hayas vaciado la bandeja y el depósito de agua sucia y hayas llenado el depósito de agua limpia, puedes activar el modo de limpieza automática. En 140 segundos se purgan los circuitos internos y se limpian los rodillos, que quedan escurridos y prácticamente secos. Solo queda vaciar los depósitos y la bandeja, volver a colocarlos, y ya tendrás lista la fregona eléctrica para el próximo uso. 1 o 2 veces por semana, conviene limpiar a fondo. Hacerlo es muy fácil ya que todas las piezas son desmontables, se pueden lavar bajo el grifo y no tienen recovecos donde la suciedad se pueda acumular, algo muy frecuente en otras fregonas eléctricas. Desde la base hasta la bandeja o los cepillos, se pueden limpiar a fondo sin la mínima complicación. Esto es muy importante para que no se generen malos olores ni se acumulen microorganismos. Si tienes mascotas, puedes aprovechar para limpiar algún pelo que haya podido enredarse en los cepillos de cerdas. Esta limpieza profunda es complementaria a la autolimpieza diaria. Hemos probado la fregona eléctrica con diferentes tipos de derrames y manchas. Los resultados han superado las expectativas más optimistas, mostrando una capacidad de limpieza muy alta. En una pasada es capaz de recoger la tierra derramada de una maceta, dejando el suelo limpio y brillante y convirtiendo un pequeño accidente en una anécdota. Ocurre igual con los líquidos. En una sola pasada verás que todo desaparece, dejando el suelo impecable, incluso ajustando un nivel de hidratación intermedio. Cuando se mezclan sólidos y líquidos, mantiene la misma capacidad de limpieza. Un derrame de leche con cereales lo limpia con la misma facilidad, sin dejarse nada atrás y sin restregar nada por el suelo. Finalmente, hemos probado su rendimiento sobre manchas secas como las de café. El resultado también ha sido satisfactorio, aunque en este caso el nivel de hidratación estaba ajustado al nivel 3. En la primera pasada prácticamente desaparece la mancha por completo, lo que demuestra que también es efectiva con manchas difíciles y que para dejar la cocina lista en poco tiempo es ideal. El suelo se seca muy rápido y así evitas que alguien deje sus huellas por pisar el suelo mojado. Incluso cuando la mancha es pegajosa, como ocurre con la mermelada, la limpia sin dejar rastro, en este caso con la hidratación máxima. Lo mejor de todo es que los rodillos se mantienen limpios y friegan el resto del suelo a la perfección. Esta innovadora fregona eléctrica tiene muchas ventajas, y alguna que otra posible desventaja. Entre las ventajas, siempre friega con agua limpia y lo hace en una sola pasada. Por el alto poder absorbente de los rodillos motorizados, no deja charcos ni tampoco desprende malos olores porque a diferencia de la competencia, no emplea la potencia de succión. Puedes usarla para limpiezas completas porque el depósito es de gran capacidad. Es la única que separa sólidos de líquidos. Es muy fácil de manejar y puedes llegar a los rincones y debajo de los muebles. Tiene velocidades para adaptar el nivel de hidratación a los distintos tipos de suelos del hogar. En el panel recibes alertas y pequeños videotutoriales con instrucciones de uso. Y el mantenimiento y limpieza son muy fáciles, tanto a diario como a la hora de limpiarla a fondo. Entre las desventajas estaría el hecho de que no tiene ajuste de potencia automática, ya que no detecta la suciedad. Sin embargo, esta tecnología depende de la calidad del sensor y de que la suciedad no confunda a la aspiradora. Tampoco seca los rodillos con aire caliente después de la autolimpieza, aunque esto no es un inconveniente sino una ventaja, porque así no aparecen los típicos olores cuando se junta aire caliente con agua. Dyson Watch G1 destaca en todas las facetas, con una valoración final de sobresaliente. El diseño facilita tanto el manejo como el posterior mantenimiento de la máquina. Sobre todo destaca por el rendimiento, aunque no hay que olvidar que tiene toda la calidad Dyson, por lo que termina siendo una inversión rentable para que a partir de ahora el suelo quede más limpio y brillante. Si te has decidido a fregar con la última tecnología, en la descripción del vídeo vas a encontrar el enlace para comprarla.